Bueno, pues nos encontramos con el arquitecto Javier Aloy Escobedo y vamos a hacer una pequeña encuesta sobre lo que son los proyectos ejecutivos, en tanto son las memorias de cálculo, el catálogo de conceptos, memorias descriptivas y catálogo de especificaciones. Bueno, arquitecto, más o menos nos podría explicar qué son las memorias descriptivas y cómo se ocupan dentro de la arquitectura. Memorias descriptivas. Generalmente, bueno, está el título implícito. Ujú. Cuando, por ejemplo, en los permisos piden que vaya con una memoria descriptiva, quiere decir que hay que describir en qué consiste, ya sea el proyecto en este caso. Consta de no sé, un conjunto de departamentos sobre una superficie tal. Estos departamentos están conectados por medio de una calle central que los articula y de alguna forma está escribiendo. Eso es la memoria descriptiva de un proyecto. Está un poquito repetitivo, pero hay quienes en los permisos piden que vaya con una memoria descriptiva porque quieren saber detalles de un elemento en específico. Ahora, existen memorias descriptivas pues de un proyecto estructural donde a grosso modo se narra cuáles son los componentes principales. Ok. Y entrando ya más a fondo de detalle sobre esto, ¿qué nos podía comentar sobre lo que es las memorias de cálculo? Memorias de cálculo. Bueno, memorias de cálculo, por ejemplo, es uno de los requisitos que piden, sobre todo para un proyecto estructural. Ujú. Las memorias de cálculo son el resultado de los análisis principalmente estructural, estoy hablando estructural, son el resultado de los análisis eh, sísmicos, de los análisis de la carga viva, de la carga muerta, del viento, inclusive del granizo, y generalmente en esos análisis a un diseño arquitectónico bueno, de ingeniería, se le somete. Una vez que se hace todo ese análisis, pues digamos que es el informe donde va a redituar, este informe va a redituar lo que pasa es que traía por aquí algunos a la mano, ¿no? Este informe va a redituar en, en los planos, precisamente. Una vez que el analista, o en este caso el calculista, el ingeniero calculista, el arquitecto calculista, analiza todos estos parámetros, Ujú. como lo vuelvo a repetir: carga viva, carga muerta, análisis sísmico, análisis de viento, análisis de granizo, inclusive cargas accidentales como o prevención de cargas accidentales. Una vez que se hace todo ese análisis, se diseñan los elementos que van a distribuir la sustentabilidad de un edificio. Entonces, esto se plasma en, un, en los planos, como comentaba, donde se especifican las dimensiones, que arrojar las dimensiones mínimas, peraltes mínimos, armados mínimos, ya sea de concreto, ya sea de acero, que Ujú. determinó el estudio y que comprueba que va a soportar una edificación contra todos estos fenómenos, ¿sí? Que va a Ujú. soportar, va a ser solvente. Generalmente es indispensable crear esta memoria de cálculo, eh, porque con eso se tiene una garantía y hay un responsable del que está diseñando, pues, hay una garantía de que el edificio pues va a ser seguro. Lamentablemente por cultura muchas veces pues las personas, es un dinero extra que el cliente tiene que solventar, pero es indispensable. Así deben ser las cosas, precisamente porque un diseño previo se somete a un análisis.
Ahora, hay memorias no solamente de estructuras, como comentaste, memorias en general, también tenemos memorias hidráulicas, por ejemplo, para sustentar un proyecto hidráulico. Este proyecto hidráulico, por ejemplo, te habla del gasto, te habla de las caídas, te habla de un estudio desde que llega el agua hasta que llega al tinaco y del tinaco empieza a salir. Es un estudio tanto de la distancia, se toma en cuenta la distancia, como se toma en cuenta la presión, etcétera, todos estos elementos, también de la salida sanitaria, de la salida pluvial, y bueno, se tienen cálculos hidráulicos, hidrosanitarios, que viene siendo igual el resultado, a ver si se ve tantito, no, porque tengo No, una, tiene son el... de cálculo hidráulico, Ajá. pero no se ven, pero precisamente nos habla y este resultado de este cálculo nos arroja en las memorias, en los diámetros de las tuberías Ah, que ok. se van a colocar en el proyecto. Entonces tenemos distintos tipos de memorias, hidrosanitarias, memorias estructurales, Ok. inclusive eléctricas. Y por ejemplo, si ya conllevamos a este tipo de memorias, también involucran hacer ya la cantidad de material que se va a ocupar para la construcción y todo eso. ¿Este ya nos da un presupuesto como tal fijo o puede ser muy cambiante? A ver, un ejemplo. Si la memoria de cálculo estructural o hidrosanitaria, te arroja qué diámetros, por ejemplo, si ya la memoria de cálculo te arrojó qué diámetro, qué peralte va a tener la viga, por ejemplo, las vigas o los peraltes, y qué armado va a tener con qué diámetro, entonces ya es más exacto el presupuesto, porque ya sabes qué diámetro, cuántas varillas, cuánto te vas a gastar de concreto, y ya se puede cuantificar específicamente. Ah, ok. Y más o menos para una especificación, si ya tengo una memoria de cálculo, esa memoria de cálculo con el presupuesto y todo, eh, ¿puede que cambie en el presupuesto o ya más adelante cuando vuelva a comprar el material, digamos, lo compro en octubre y a noviembre ya cambia mucho el precio? ¿Eso ya lo tenemos que tener en cuenta nosotros? Yo creo que a veces pasa esto, hay que notificar que todo va, el precio no debe pasar de un mes, un presupuesto, Ujú. dependiendo cómo esté, pues ahora sí la inflación, pero de preferencia el presupuesto debe tener una nota donde se diga que esos precios son para ese mes. Ujú. En caso de que, como sucede muchas veces, el cliente en lo que junta el presupuesto, en lo que también decide, etcétera, en lo que lo analiza, pues se puede tardar. Ujú. En esa tardada dice, bueno, pues tú me habías dicho un precio, pero cuando se le entrega un presupuesto y a sabienda, y hay una nota donde dice que pues ese presupuesto solamente va a durar un mes, o se le va, o se puede, o se va a tener que, digamos, actualizar, pues no debe haber ningún problema. Pero sí tenemos que ser conscientes de eso. Ok. Nosotros hacemos el presupuesto para el día de hoy. Ya lo que va a pasar en 3 meses se tiene que notificar que se tiene que actualizar. Ah, ok. Y ya casi para terminar, por ejemplo, ¿me podría comentar qué diferencia hay entre un catálogo de conceptos a un catálogo de conceptos descriptivos o especificaciones, digámoslo así? Un catálogo de conceptos. Bueno, el catálogo de conceptos es un listado de todos los procesos de trabajo para ejecutar en la obra. Ujú. Y el segundo ¿El es catálogo de eso. especificaciones? El segundo, especificaciones, ¿o de qué me comentaste? Sí, el catálogo de especificaciones. ¿Catálogo de qué? De ¿Vale? especificaciones. Catálogo de especificaciones. El catálogo, entonces, el catálogo de conceptos es el catálogo de trabajos necesarios para ejecutar los procesos y trabajos necesarios, el listado de trabajos necesarios para, digamos, ejecutar una construcción. El Ujú. catálogo de especificaciones
Yo lo digo, la verdad es que está siendo muy, muy puntual, pero yo lo ligaría a precisamente un conjunto de detalles, porque en la construcción el detalle no se le da tanta importancia, pero el detalle es vital para las cosas como lo han proyectado. Muchas veces eh, el estudiante omite que el, se va por lo general, pero muchas veces los detalles son importantes. Entonces, Ujú. el tener y saber esto, todo está ligado. Está ligado el detalle, Ajá. el detalle, digamos, dibujado, está ligado las especificaciones que tiene ese detalle y está ligado el concepto. Entonces, yo le pondría una lista de detalles con especificaciones, una lista, un conjunto de detalles que muchas veces nosotros omitimos en el proyecto arquitectónico y que ya una vez que lo estás, uno lo puede proyectar, pero a la hora de colocarlo dices, bueno, ¿cómo voy a montar esta cancelería en este que diseñé? Muchas veces tenemos nosotros que pensar en esos detalles, donde muchas veces el cliente se atora. Por lo tanto, sí tenemos que acompañar todo ese conjunto de detalles con un conjunto de especificaciones, porque si está bien esa parte, el analista de precios unitarios lo va a sacar mucho mejor ese análisis de presupuesto. Ok, o sea que tan, Entonces, la diferencia es un listado de trabajos con ajá. un listado de detalles. Ya hablando así en términos generales, es tan importante Resumiendo, como Ale, tanto para el presupuesto de la construcción, para saber cuánto nos va a costar toda la obra, como para también la forma de cómo se debe de diseñar o cómo ya lo están proyectando en la vida real. totalmente, fíjate que eso no lo consideramos muchas veces, porque precisamente los detalles son los que, si tú analizas y te metes con todos los detalles que tiene tu proyecto que estás realizando, Ujú. y obviamente el analista, o tú lo estás analizando también el costo, también vas a sacar puntos que, que, que si los omites, luego no vas a considerar costos que son necesarios y, bueno, muchas veces cuando uno entrega un presupuesto a un cliente, pues va a decir, bueno, ¿por qué ahora me estás cobrando esto? Lo toma mal y tiene razón, porque más bien nosotros no consideramos este tipo de detalles en el presupuesto y muchas veces los detalles son los más costosos. Entonces, es importante, inclusive a veces al desarrollar un proyecto, eh, no consideramos un catálogo de detalles con especificaciones. Y si nosotros vamos a ser los constructores, nos va a quitar de mucho, mucho trabajo. Inclusive es mejor una comunicación con el constructor, porque tú les puedes explicar, pero tú ya te sentaste previamente a diseñar, a analizar y a explicarle, y esto te va a traer menos errores, y menos errores en una obra es menos tiempo, y menos tiempo es menos costo, y menos costo es más barato el presupuesto sin que disminuya tu utilidad. Oh, ya, entonces es donde aquí entra lo de tenemos que hacerlo todo conforme al periodo que habíamos establecido o al tiempo, porque también si nos llegamos a atrasar, entonces eso puede ser perjudicial a la obra. Sí, efectivamente. Imagínate que una parte un porcentaje del costo total de la obra es la mano de obra, Ujú. más o menos un 30-33%, dependiendo de los procesos de trabajo, puede variar. Ese 33% de mano de obra, imagínate que tú te tardes un mes más o 2 meses más de nómina. ¿Cuánto te vas a gastar? Si tienes 5 trabajadores, no sé, unos 2,500 por cada 5 trabajadores a Ujú. cada semana, un ejemplo. ¿Cuánto va a salir más caro la obra en 2 meses de nómina? Ahora pon al revés, 2 meses menos. Algo de lo que, digamos, se tiene que trabajar, porque hacia allá vamos para competir, es que la obra se debe programar. Y casi no estamos tan acostumbrados a llevar una programación estricta, una planeación, cuando ahí
bueno, se pueden ahorrar un sinfín de costos. Nosotros generalmente, o los clientes mismos van y sin tener nociones tanto del tiempo ni de costo de materiales. También nosotros a veces no lo consideramos, Ujú. solamente concursos, y eso ni concursos, porque por ejemplo yo no me explico, no sé, imagínense una obra de tal impacto como el tren de aquí de Toluca, México, ¿no? El tren rápido. Increíble que se les haya salido de presupuesto, de tiempo, porque pues no hubo una planeación. Es increíble que en Ujú. ese tipo de obras de alto impacto no hay una programación de costos, de tiempo, de que te va a incrementar, de que liberes muchos procesos. Digo, se me hace increíble. Si a esos niveles tenemos de que no programamos, ahora imagínense a un nivel más doméstico, más cuando el cliente, por ejemplo, dice, bueno, pues yo empiezo con mis trabajadores y listo, no tiene noción del tiempo ni de los costos. Tú ya lo dijiste hace rato, que los costos se incrementan. A veces también, si no hay una planeación, si no hay un conjunto de detalles que resuelva los errores o que evite los errores, eh, entonces la obra sin tener nociones puede encarecerse más que si hubiéramos hecho un estudio como tal. Ah, ok, entonces sí. Creo que sería hasta ahorita ya realmente todo. Ya se acabó también mi semestre y fue un gusto haber otra vez platicado con usted y que me haya puesto un minuto de su tiempo. Claro que sí, Alex, ahí estamos. Saludos a todos los amigos de mis amigos.